Buenas. No he podido subir video en el último tiempo debido a, ustedes saben, problemas, mucho trabajo, la buena vida y la novia. Así que hoy día tuve un rato y a petición de algunos eh, voy a empezar a tratar uno o dos videos cortos sobre el ejército mongol primero, para escribírselo, contarle un poco de qué trataba, no ser tan europeocentrista y también contar cosas de afuera de Europa. De hecho, yo no vivo en Europa, así que me interesa hacer cosas de Latinoamérica, Asia, Oceanía, Norteamérica, África. Así que para variar un poco con la temática de la Grandes Guerras, vamos con el imperio y el ejército mongol. Vamos a hacer un pequeño resumen, tengo un pequeño guión. Mira, vamos a empezar. El ejército mongol eh, fue una creación y preparación eh, dentro del punto de vista estratégico eh, para intentar derrotar a todos los diferentes tipos de ejércitos que hubiesen en la época. ¿Ya? Eh, y se constituyó detrás de él un estado para apoyar al ejército y gobernar los pueblos conquistados. Para ello se establecieron leyes que todos debían respetar, conocidas con el nombre de Yasa, por el que se rigieran todas las instituciones, tanto civiles como militares. Tenemos que pensar, cuando hablamos de un estado mongol, tenemos que pensar en un protoestado, ¿ya? En una tribu que se organiza en forma absoluta y completamente militar, ¿ya? Genghis Khan levantó un verdadero estado armado, ¿ya? Él es el que hace este cambio, en el que cada hombre, tanto en tiempos de paz como en de guerra, se movilizaba. Desde los 15 años hasta los 70, las mujeres también participaban dentro del esfuerzo de la guerra, principalmente desde el trabajo económico de esta. Ellas eran el soporte económico tanto en tema alimenticio como en la confección del material bélico y de la ropa. Muy importante. Aparte, tenían cierto eh, tenían cierta participación en la crianza de la caballería. Las mujeres, debido a esto y a la organización que se tenía, tenían ciertos derechos, ya que no las mujeres nunca disfrutaron en países más civilizados, como por ejemplo el derecho a la propiedad. Ya Eh, existía algo parecido al derecho a la propiedad en Roma, ya para la mujer, en realidad no para todas las mujeres, sino para las mujeres más adineradas, pero igual sus derechos estaban tutelados. Pero aquí ellas sí tenían derecho a la propiedad, debido al impresionante aporte económico que ellas daban a un grupo tribal, a un protoestado basado en la economía de guerra. ¿Ya? Genghis Khan termina la idea de tribu, ¿ya? Y comienza a inculcar una idea de Estado-nación. Ya, yo lo llamaría protoestado. Eh, ¿Cómo se organiza el ejército mongol? ¿Ya? Se organiza en estamentos. Lo primero, lo más básico, el Arban. Se forma por 10 soldados, ¿ya? Que están bajo la orden de un Yahun. Y a su vez, 10 Arval forman un Arvari, que tiene 100 soldados y que son mandados por un Bogatur, ¿ya? Eh, el Yagun, que está formado por 10 Arvaris, forma, al ser también juntarse 10 Arbur, un Minhan, que es mandado por un Noyan. Y 10 Minhan forman un Tumen, que es mandado por un Noban. A ver, vamos bajando acá. Ya.
Y 2 a 5 tumen forman una ordu, ¿ya? Que está mandado por el Khan directamente. O uno de sus generales directos de un boyán. Pensemos, si vamos sumando aquí, una horda tiene aproximadamente entre 20.000 y 50.000 soldados. Bueno, no sería una horda, sería un ordú. Probablemente aquí venga la palabra horda mongol, las hordas, o el dicho horda mongola, debido a la palabra ordu, o horda, que era una unidad de batalla. Esta unidad de las forma mezclando etnias y tribus, ¿ya? Lo que obviamente mejora la cohesión interna del ejército en los niveles más fundamentales. O sea, cuando tú tienes una unidad pequeña, un arban, ¿ya? Es como tener un pelotón, mientras que un yagun es más o menos lo que es tener una compañía. El Mihan podríamos asemejarlo al batallón y el Tumen a un regimiento y de hecho más, yo diría casi una división, ¿ya? O sea, no hay un punto intermedio entre el batallón y la división, porque inmediatamente 10 Mihal forman un Tumen, aunque hablar con este léxico de compañía, destacamento, división pudiese ser un poco incorrecto. Los mandos de cada nivel, evidentemente por pertenecer principalmente al arma de caballería, gozan de mucha iniciativa. Podían hasta cierto punto ejecutar sus órdenes del modo que les parecía más adecuado, ¿ya? Esta estructura de mando es flexible y bien efectiva, al permitir que el ejército mongol ataque en masa, se divida en pequeños grupos para rodear a los enemigos, los pueda llevar a una emboscada, dividirse en grupos pequeños de 10 hombres para atacar con un ejército derrotado y en retirada, etcétera. ¿Ya? O sea, y esto es lo que me gusta del ejército mongol. Me encantan las batallas de movimiento y el ejército mongol se caracteriza y su organización está hecha para una batalla de movimientos rápidos, ¿ya? Como les decía, es casi exclusivamente de caballería, aunque más este ejército, pero más tarde también tiene algo parecido a lo que llamaríamos cuerpos de ingenieros para realizar asedios. Yo creo que en esto bajo influencia china principalmente. Había una guardia imperial, ya, un grupo de élite, ya, que se llamaban Kechik, cuyos efectivos pasaron de un Mingan de 1000 hombres a un Tumen de 10.000. Estaban formados por los hijos de los más aristócratas entre los mongoles, y posteriormente ellos iban a pasar a ser noyan o generales, muchos de ellos. La caballería, para clarificarlo, se componía en ligera o arquero a caballo y pesada o lanceros. Es clave. La caballería de arqueros básicamente es una caballería que hostiga, que sirve para ataques rápidos. En cambio la caballería pesada de lanceros es aquella, por así decirlo, es el martillo, ¿ya? La caballería ligera a caballo sirve principalmente para atraer al enemigo, guiarlo, debilitarlo, hostigarlo, complicar su movimiento, mientras que la caballería de lancero es la que te va a dar el golpe, te va a destruir la línea, que va a destruir el núcleo central de la fuerza enemiga. Bueno, el ejército mongol evidentemente se va a componer de principalmente caballería ligera. Para mí es bastante claro, ¿ya? Si eres movible vas a luchar principalmente en maniobra y no en batallas tan de golpear con el martillo del frente, porque todos sabemos que tarde o temprano eso sufre algún desgaste. Ya, en cambio el movimiento
El movimiento siempre, o generalmente, ya, no vamos a decir siempre, no hay un siempre en la historia, generalmente te genera menos desgaste. A no ser que tengas que avanzar tremendos terrenos, como les tocó a los uno, pero lo hicieron muy bien. ¿Cómo estaba armada la caballería ligera? La caballería ligera no tiene una innovación en sí. Está armada al estilo usual de los asiáticos, generalmente llevando arcos compuestos, uno para distancias cortas y otras para largas. Dos carcajes que contenían cada uno más o menos 60 flechas, dos o tres jabalinas, una cuerda para usar como lazo, el arco compuesto mongol, que tiene pequeño, una pequeña innovación tecnológica, es incluso más largo que el usado por otras tribus asiáticas, y tiene un alcance semi efectivo de 300 metros. Ya, no puedes esperar precisión a 300 metros, pero tienes ese alcance. A ver, el arco compuesto es difícil de disparar. Ya para cualquiera que haya disparado un arco compuesto se va a dar cuenta que tensionar durante mucho tiempo una flecha cansa. Generalmente el arco compuesto se dispara en dirección hacia arriba, ¿ya? Para dar mayor, para que la parábola sea más larga y logre mayor alcance. Eh, en general puede servir para comenzar un ataque a través de lo que llamaríamos proyectiles masivos sobre un grupo formado, ¿ya? Luego se ocupaban arcos más pequeños para, con la caballería avanzando, hacer ataques a corta distancia. Eh, los jinetes de la caballería ligera estaban acostumbrados a sus armas y eran capaces de cargar el arco y disparar a cualquier lugar que desearan a galope tendido. Pero principalmente sus arcos más chicos. Sus arcos compuestos necesitaban cierta energía para ocuparse, como sabrá cualquier tipo que haya ocupado un arco. Normalmente la caballería ligera no llevaba ningún tipo de protección, aunque a menudo llevaban una chaqueta colchada y un pequeño escudo de mimbre forrado de cuero. En combate sustituían sus tradicionales gorros de lana por un casco de cuero y en pocas ocasiones, unas pocas, de hierro. La caballería pesada es otro cuento. Está mucho mejor protegida, llevan corazas de cuero, cotas de mallas laminares, casco de acero, sus monturas llevan protecciones de cuero o acolchadas. El arma primaria de la armadura pesada, como todas las caballerías pesadas, es una lanza bien larga. Esta tiene más de 3,5 metros y como arma secundaria se tiene un sable curvado. Evidentemente, el mejor arma de la caballería es tener un sable curvo, debido a que no vas a apuñalar, no te sirve que el sable sea recto. Se tiene pequeñas hachas de batalla, que pueden ser arrojadizas, mazas, que pueden complementar su armamento. Todos los guerreros estaban obligados a llevar una camisola de seda, muy importante. La seda da un aumento en la protección, pues si una flecha enemiga impactaba en el cuerpo del guerrero, normalmente no podía perforar la seda, evitando que trozos de tela entrasen también en el cuerpo. Así un cirujano podía extraer las flechas simplemente tirando de la tela. La seda es un elemento que le da bastante protección a la caballería pesada mongola, la cual va bien armada. Y es un elemento disuasorio letal contra otros enemigos. Bueno, hablemos de la arma que supera a todos los demás ejércitos en la época antigua, el caballo. El arma principal de una caballería y de los ejércitos principales que derrotaron a los mejores ejércitos como la caballería macedónica, el caballo. Muy importante hablar de los caballitos. ¿Qué caballos tenían los mongoles? Miren, el nombre es raro. Me van a perdonar, pero lo voy a decir
como pueda. El origen de los caballos mongoles es el Przewalski. Son animales fuertes, pero no tan grandes, más bien pequeños. Tienen patas anchas, bien poderosas, y son caballos típicamente muy, muy resistentes. Los lanceros, los de la caballería pesada, utilizaban caballos de mayor tamaño, de origen chino, pero solamente estos caballos se montaban para combatir, ¿ya? Diferente a los caballos que criaban los mongoles, que ellos podían tener mayor cantidad, los caballos que ellos podían conseguir en China a través del saqueo o de la conquista, eran menos, pero eran de mayor calidad, más rápidos, más fuertes, pero se tenían que cuidar como hoy en día uno cuida un caballo de carrera, por así decirlo. Creo que me salté algo. Vamos a seguir de inmediato. Vamos a hablar de las tácticas de los mongoles, ¿ya? Los mongoles formaban su ejército principalmente en 3 cuerpos, ¿ya? Típico, 2 a los flancos y 1 central. ¿Cómo le ponían? El de la derecha se llamaba Hungar, el del centro Kohoy, y el de donde probablemente iba el Kelchi, que era la guardia imperial, y el de la derecha Baraugar. Cada uno de los cuerpos, cuando localizaba una fuerza enemiga, empleaban la formación de Tuguma, en la que los Yanhun, estos grandes grupos de 1000 jinetes, formaban 5 líneas en profundidad. Las 2 primeras eran de lanceros y las 3 últimas de arqueros a caballo. Lo primero que hacían los mongoles era atacar por medio de sus arqueros a caballo. La primera fila de los arqueros pasaba por entre los huecos, atacaba al enemigo de frente, mientras que las 2 últimas filas lo hacían por alas. Estos arqueros nunca se quedaban sin municiones, pues lo seguían de cerca camellos cargados con flechas. Estos arqueros no atacaban de manera individual contra objetivos particulares, sino que en formaciones que sucesivamente avanzaban y se retiraban. Descargaban desde una distancia segura una lluvia de flechas sobre una formación enemiga en distintos puntos, buscando herir o matar el mayor número de enemigos al menor coste posible, hundiendo su moral y haciéndole perder la cohesión de sus unidades. Para evitar la lluvia de flechas, los enemigos ya ablandados usualmente se separaban, buscaban refugio, rompían sus formaciones y por lo tanto se hacían mucho más vulnerables a la carga de los lanceros armados con armadura pesada. Cuando se consideraba que el enemigo estaba lo suficientemente debilitado, se daba la orden a los lanceros para que iniciaran su carga contra un enemigo para destruirle y provocar su huida. Evitaban el cuerpo a cuerpo. Cuando el enemigo estaba rodeado, se abrían pasillos para facilitarle su huida, pues los mongoles conocían que un soldado que sabía que estaba rodeado lucharía hasta la muerte, porque no tenía nada que perder. Los mongoles preferían la persecución, que bien podía durar varios cientos de kilómetros, pero producía una mayor baja enemiga a menor costo. También tenían otras técnicas, como la techergue, que consistía en dejar pasar una carga de jinetes pesados enemigos. Se abren las filas para dejarlos pasar y se cierran bruscamente para impedir que reciban refuerzos, mientras se rodeaba a las fuerzas que habían pasado en círculos que se iban estrechando progresivamente hasta la aniquilación de esas fuerzas. Básicamente esta táctica del techergue se ocupaba mucho cuando venían cargas de caballería bien pesada enemiga. Se retiraban, abrían huecos dentro de la caballería mongola para dejar a esta caballería pasar, y luego se le presionaba y se destruía a grupos muy bien armados del enemigo. Y ahí vamos a lo siguiente:
esta táctica se ocupaba para la retirada fingida, que es una táctica clásica de Genghis Khan, donde era muy eficaz. Consistía que en medio de la batalla sus tropas se retiraban fingiendo que habían sido derrotadas. Esto creaba en las fuerzas enemigas una situación de desorganización y celebración de la presunta victoria. Rápidamente se daban cuenta de que habían caído en una trampa al ver como destacamentos de lanceros y arqueros a caballo daban media vuelta y le asediaban de nuevo, después de haber perdido la cohesión de sus unidades. Y aquí viene lo clave. La superior movilidad mongola, al ser mucho más rápidos y ágiles que su contemporáneo, deriva principalmente en la exploración del terreno y el aprendizaje de las rutas, una rápida asimilación del conocimiento local de cada territorio y el reconocimiento de los mejores lugares para situar trampas en el campo de batalla. La superior movilidad mongola, junto a la velocidad de su caballería, dio lugar a una compleja y eficaz red de inteligencia y comunicaciones que les permitió a los mongoles siempre contar en el campo de batalla con un factor a su favor: el conocimiento del terreno. Se establecían puestos permanentes de postas, que tenían el nombre de yams. Se colocaban cada 35 kilómetros y esto permitía a los comandantes mongoles enviar mensajes a una distancia de cerca de 200 kilómetros diarios. Yo creo que vamos a terminar con el tema de las tropas exploradores, que a mí me encanta, ya, porque las tropas exploradoras mongolas tienen su cuento. Ellos básicamente iban 150 kilómetros delante de la fuerza principal para que la fuerza principal no tuviese emboscada. Los mongoles establecían contacto con el enemigo a 70 kilómetros del grueso del ejército e informaban constantemente los movimientos del enemigo y los terrenos donde se podían enfrentar en condiciones favorables. Y para considerar la sorpresa, el tener este tipo de unidades hacía que los mongoles, los ejércitos de Genghis Khan, siempre tuviesen a su lado la sorpresa y el campo de batalla. No son tropas especialmente para combatir, pero sí para explorar el terreno y para juzgarlo. Hoy en día siguen existiendo estas unidades y sigue siendo muy importante en los ejércitos explorar el campo de batalla. Si ustedes ven, por ejemplo, en el tema de la Segunda Guerra Mundial, no lo hemos tocado, pero espero tocarlo en algún momento, lo importante que es el reconocimiento previo del campo de batalla, durante el campo de batalla y a posterior. Conocer la ruta para plantear una batalla en un lugar específico, conocer la ruta de escape, porque siempre perseguir al enemigo en una batalla de persecución, por ejemplo como se plantean aquí o en otros lugares, tú tienes que conocer la ruta para que no te ocurra lo que constantemente le pasaba a los aliados, donde los emboscaban una y otra vez y los detenían, pequeños grupos y cuerpos. Si tú sabes los lugares donde el enemigo puede fortificarse para evitar que tú persigas sus grandes unidades que se están replegando o que están avanzando, tú con un buen grupo de exploradores puedes buscar vías alternativas, puedes planificar la batalla con anterioridad, puedes decir antes de llegar a un sitio, 70, 100 kilómetros antes de llegar a un sitio, cuál es el lugar en específico donde quieres presentar batalla. Bueno amigos, yo por ahora voy a terminar ahí con el ejército mongol. Quiero hacer una batalla del ejército mongol para contárselas bien. Estoy eligiendo si va a ser una batalla de asedio, porque pese a que no me gusta tanto los asedios, tienen un par de asedios bastante interesantes los mongoles. Y bueno, después de eso pretendo hacer durante esta semana algo de geopolítica que ojalá les guste. Hay un tema bastante fuerte en este momento que tal vez no todos conozcan, que se refiere a los primeros entrenamientos con el F-35B, que
pretendo hacer una información de lo que van contando los portales de defensa acerca del F-35B y qué es lo nuevo que le entrega, si es que algo le entrega a los USAF, y tal vez hacer alguna comparación en temas de presupuesto y desmitificar algunas cosas con respecto a por qué a veces un presupuesto muy alto en defensa no significa tener una superioridad en todo, ¿ya? Y cómo se cometen errores también. Bueno amigos, les mando un abrazo. No sé si dejen muchas fuentes acá, pero voy a dejar algunas cuantas, yo creo que ya mañana, porque hoy día me voy a acostar. Pero voy a intentar dejar subido este video antes de que termine hoy. Un abrazo y pásenlo súper bien y espero verlos pronto. Hasta luego.